Buenas noches, bienvenidos un sábado más a La Gran Pregunta, un espacio en colaboración con la Fundación Pablo VI. Hace ahora exactamente 4 años, la COVID-19 irrumpía en nuestras vidas y se cobraba sus primeras víctimas en Italia. En pocas semanas, las cifras de contagiados y muertos empezaron a cebarse con el colectivo de las personas mayores. Su factor de riesgo y la falta de medios para asistirles médica y socialmente llevó a muchos ancianos a morir solos en sus domicilios y acabó diezmando algunos centros residenciales que se convirtieron en muchos casos en auténticas casas del terror. Aquello que fue una situación extraordinaria puso sin embargo de manifiesto las debilidades de un sistema ya tensionado en sí mismo y lleno de contradicciones. Porque por un lado permite que vivamos más años, pero por otro no es capaz de cuidar de manera igualitaria a las personas más dependientes. El Pontificio Consejo para la Familia y la Vida del Vaticano llama a todas las sociedades europeas, especialmente aquellas donde hay una exposición demográfica de personas mayores, a un cambio de paradigma que garantice sus derechos al cuidado, a tener una vida digna y plena. Hoy reflexionaremos sobre este asunto con personas que trabajan en la atención, el cuidado y la promoción de la asistencia a nuestros mayores. Y hablaremos también de otro entorno de cuidado, el del campo. Con los agricultores en pie de guerra hablaremos de su futuro, de su sostenibilidad, de cómo equilibrar sus demandas con la regulación europea y cómo hacer compatible el aumento exponencial de la demanda de alimentos con el equilibrio medioambiental. De todo ello hablaremos esta noche aquí en La Gran Pregunta. ¿Qué son los ancianos? ¿Cómo viven? ¿Cuáles derechos tienen? ¿Y la sociedad? ¿Cuáles deberes? ¿El de apartarlos? ¿El de no considerarlos? ¿El de decir que es un peso, un descarte? ¿No producen y costan? Esta carta significa el portal de una nueva concepción sobre los ancianos. Nos obliga a repensar cómo tenemos organizada nuestra sociedad. Tenemos que repensar cómo tenemos organizados nuestros servicios sanitarios. Tenemos que repensar cómo tenemos organizados nuestros servicios sociales y la interrelación entre ellos. Tenemos que pensar en las viviendas que necesitan. Tenemos que pensar en los servicios de apoyo que necesitan las personas mayores, los espacios públicos de convivencia. Tenemos que repensarlos. Una persona mayor no puede ir con miedo de que lo puedan atropellar. Tenemos que recuperar los espacios públicos para la gente, para las personas. Tenemos que repensar la convivencia. ¿Y cómo tenemos que diseñar todo esto? Con derechos. No valen voluntades. Escuchábamos estas palabras en el acto de presentación de la Carta de Derechos de las Personas Mayores y Deberes de la Comunidad, esta semana allí en la Fundación Pablo VI. El Vaticano, a través del presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia, invitaba a la Administración española a una reflexión sobre nuestro modelo de atención a las personas mayores, que cada vez están más en mayoría. En poco más de 5 años, en España, casi 1/3 de la población española tendrá más de 65 años. Y para hablar de todo esto, me acompañan 2 de las personas que trabajan en la atención a las personas mayores y que además estuvieron presentes en este coloquio. Son Fernando Mosteiro, vicepresidente del ARES Madrid. Fernando, buenas noches. Muy bienvenido, gracias. Y Teresa Villanueva, que es la responsable de mayores, de personas mayores en Cáritas Española. Teresa, buenas noches también. Muchas gracias. Pues un placer teneros aquí. Escuchábamos a Vincenzo Paglia, al presidente de la Academia Pontificia de la Vida, a la exministra de Sanidad. Ambos dos utilizaban palabras como pensar en un nuevo paradigma, ¿no? Repensar, decía la exministra de Sanidad. ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos que pensar en una nueva visión de la vejez? Quizás sea un poco paradigmático, valga la redundancia, ¿no? Bueno, al final vivimos en una sociedad
que cada vez va a ser más mayor porque cada vez vamos a ser más mayores. No hay que explicar mucho, lo estamos viendo cada día en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, y si esta es la realidad, bueno, tendremos que pensar, ¿no?, de qué manera queremos hacernos mayores todos y todas juntos. Está claro que no somos las mismas o no vamos a ser las mismas personas mayores que éramos hace 50 años. La calidad de vida es diferente, la forma en la que vivimos y trabajamos es diferente, el nivel de actividad y las capacidades que tenemos es muy diferente. Por lo tanto, tenemos que pensar, ¿no?, en ese grupo de personas mayores. ¿verdad? Eso es, tenemos que pensar cómo realmente queremos acompañarnos en ese hacernos mayores para que realmente tengamos una vida que nos apetezca vivir, ¿no? Que de esto va la historia. Fernando. Sí, el inicio de la carta es muy claro, ¿no? Y habla y choca, ¿no? Y llama la atención. Habla de un nuevo continente, ¿no? El continente de los mayores, ¿no? Nunca dice algo así como que siempre ha habido mayores, pero nunca en la proporción que tenemos ahora, ¿no? Siempre en la sociedad ha habido personas mayores, pero nunca en la proporción que tenemos ahora, ¿no? En España, como decías tú al inicio, pues somos un 20% de personas mayores de 65 años y se espera que en 2050, pues eso, un 30% de personas mayores de 65 años. Es otra realidad, ¿no? Es una realidad que además también dice la carta, la legislación durante mucho tiempo no se ha fijado mucho en este nuevo continente, ¿no? En este nuevo sector de población, y entonces hay que dar esas pautas para que la legislación, la administración vaya adaptando a la sociedad a esta realidad de personas mayores. Pero antes de avanzar con otras preguntas, sí que me gustaría, porque hablamos de personas mayores, tú dices, Fernando, hablar a partir de los 65 años, ¿no? Sí, parece que ponemos un poco esa fecha, esa edad por el tema de la jubilación, es decir, por varias razones, pero claro, personas mayores cojo tu término, es un continente. Supongo que habrá etapas o habrá fases o habrá el lenguaje de personas mayores es distinto, ¿no? Cuando hablamos de ancianos o hablamos de una vejez temprana. Bueno, ahí la realidad no es como estamos comentando, es muy heterogénea. No es lo mismo tener 65 años que 65 años. Esto es ahí, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores, es verdad, entre los 65 y los 105 años, vamos a decir, ¿no? Hay 40 años de vida, hay 4 generaciones. Si lo comparamos a cómo se contemplan las edades o las etapas infantiles, son cada 2 años, ¿no? Como que vas cambiando de etapa. Sí. Y aquí hemos metido 40 años en una sola etapa, efectivamente, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que, por un lado, no es lo mismo tener 65 años que 105 en términos generales, pero luego en lo concreto, además, no todas las personas tienen la misma vida, claro, el mismo contexto, ni envejecen igual. Entonces, bueno, es una población realmente heterogénea a la que hay que mirar teniendo en cuenta eso, ¿no? La especificidad por la edad, pero también por las consecuencias o por las características personales, físicas, sociales, que te harán llegar de una manera o de otra. Lo comentábamos antes, ¿no, Teresa? Y lo dice perfectamente, ¿no? Depende mucho de en qué etapa de vida, qué dependencia tengas, dependiendo de la edad. Se toma 65 porque hace mucho tiempo se tomó la edad de jubilación, como parece que ya pasabas a otro tipo de vida, ¿no? A otra tercera edad, ¿no? Sí que se está pidiendo desde hace mucho tiempo que se regule eso, porque, por ejemplo, hay estudios que se toman a nivel internacional los 65 años para medir incluso el ratio de ocupación residencial que tiene que haber en un país, ¿no? Se dice que un país, por lo menos de los países europeos, tienen que estar en un 5% de ocupación de camas disponibles, ¿no? De plazas residenciales de personas mayores de 65 años. Pero claro, hoy una persona de 65 años no va a una residencia, ¿no? Van personas ya mucho más mayores, con lo cual sí que habría que variar y ver en qué etapa real de dependencia física, de vida estás para ver qué tipo de vejez estás. Te referías a las residencias y me gustaría entrar en este tema. Hablabas, Fernando, decías, casi un 20% ahora mismo son personas mayores y yo creo que estamos en el entorno del 6-7% de personas octogenarias dentro de ese 20%. Quizás, no sé si la profesionalización del cuidado, el mejor lugar son las residencias, pregunto. Pues mira, nosotros en el sector residencial, todas las patronales, ¿no? Lo que abogamos es porque, como en casa no se vive en ningún sitio, y es más, las residencias intentan ser la prolongación de casa, intentan ser otro hogar, ¿no? Entonces, pero una vez que llegas a la dependencia, sí que la residencia es el lugar adecuado de trato familiar, de rehabilitación, de vida, de hacer actividades sociales, de cohesionar con la sociedad también, ¿no? La realidad es un recurso muy, muy adecuado. Sí que la Carta
a lo mejor porque es una carta italiana, la realidad de las residencias italianas pues a lo mejor son distintas, habla incluso de residencias no acreditadas, algo que no se da ya en España. España hay una serie de controles, hay una serie de normativa, hay una formación continua, hay mucha vocación también en la labor asistencial en las residencias, con lo cual, con toda seguridad, las residencias tengan por seguro que es un recurso buenísimo, va a ser la prolongación del hogar de la persona dependiente que necesite estar. Cuanto más tiempo esté en el hogar, mejor, indudablemente. Todo el mundo queremos estar cuanto más tiempo posible en nuestra casa, pero el paso a la residencia es un plazo digno y un recurso muy importante. En España hay más de 5.500 residencias con cerca de 400.000 plazas ocupadas, lo que equivale a un 4,2 aproximadamente cada 100 personas mayores. Este modelo sigue siendo el preferencial, como dice Fernando, para muchas familias. Sin embargo, en esta carta que presentamos esta semana se habla del cuidado en el domicilio como también otra opción preferente. Vamos a escuchar cómo lo explicaban. La residencia significa una pérdida de libertad muy fuerte. Nosotros tenemos que vivir en el medio en compañía con los que siempre hemos vivido. Y si ustedes después de 70 años es radicado de su tierra, es un problema de historia que termina. Y yo soy una ferviente defensora en su domicilio, porque es su vida, su historia, sus relaciones sociales, su familia, su vida. Incluso, si me apuráis, su muerte, morir en su domicilio, morir en su casa entre los suyos. Teresa, tú como responsable de personas mayores en Cáritas Española, ¿crees que hay cierto estigma de abandono cuando se les lleva a las residencias a las personas mayores? O sea, ¿estás de acuerdo con esta visión que planteaban Monseñor Vincenzo Paglia y la propia ministra, que en este punto estaban de acuerdo? Yo creo que en España cada vez somos más conscientes de que las residencias que tenemos son residencias de calidad en general. Y también somos cada vez más conscientes de que todo el mundo querría poder elegir dónde hacerse mayor y dónde morir, y en principio todas y todas queremos hacernos mayores en nuestra casa, en nuestra comunidad, ¿no? Creo que el debate no es tanto si las residencias son en sí mismas la mejor herramienta o la peor, sino el debate es cómo nos cuidamos, ¿no? El debate es necesitamos un nuevo sistema, un sistema integral de cuidados integrado, en el que efectivamente podamos elegir y donde tanto las residencias como los cuidados en el domicilio sean de una se provean de una manera profesional, regulada, con garantía de derechos, donde realmente quien tiene el derecho al cuidado, que es la persona mayor, lo pueda ejercer en toda en la amplitud de la palabra, ¿no? Claro. Creo que este es el debate, no hay, no tanto si residencia sí o residencia no hay una lucha, es cómo hacemos las cosas, cómo tratamos, ¿no?, a las personas. De hecho, la pandemia, ¿no, Fernando, puso de manifiesto algunas cuestiones que por supuesto que son mejorables. No sé si hemos aprendido y hemos seguido progresando un poco sobre lo que ocurrió en entonces. La pandemia es algo que no puede medir las residencias, porque es algo que nos sobrepasó a todos, ¿no? Las residencias son hogares, son casas, y una casa no es un hospital, no está adecuado para cuidar ni tener personas infeccio-contagiosas ni ninguna enfermedad. Para eso derivamos a los hospitales. Por eso no se puede medir a las residencias por la pandemia, porque es algo que nos sobrepasó a todos, ¿no? Y hubo fallecidos en residencias, en hospitales y en domicilios, ¿no? Como decía Teresa, coincido, lo que tenemos que ver aquí es el foco del cuidado, ¿no? Cómo cuidamos, sea en una residencia o en una casa. Y como decía Gandhi, el otro día lo comentaba entre compañeros, no hay que apagar la luz del otro para encender la nuestra o para que brille más la nuestra. No es atacar a la residencia para defender el cuidado en domicilio, no. Las dos son complementarias. Tú lo comentabas al principio. Los dos son recursos totalmente necesarios, y si focalizamos mucho, además sin datos, ¿no? Porque muchas veces es muy sesgado, estamos en un debate muy político donde el tema residencial se utiliza de una manera muy política y todo lo que deriva política pues es muy sesgado, ¿no? Nos vamos a polos totalmente opuestos, ¿no? Y eso no puede ser. Las residencias con la pandemia pues hemos aprendido, es un sector que una residencia de hace 20 años no tiene nada que ver con una de ahora. Bueno, es más, una residencia de hace 5 años no tiene nada que ver con una residencia de ahora. Unidades de convivencia, protocolos de seguridad, atención centrada en la persona, PAIs, historias de vida. Llegar a una residencia ahora mismo es
es entrar en otro hogar, pero mucho más compartido, ¿no? Donde la persona tiene voz y decisión, por lo menos en las residencias de España. Es que, como la carta habla de Italia, ahí sí, podemos tener... Quizás puede haber alguna diferencia entre un país y otro. Sí. Pero antiguamente, digamos que había un modelo de residencia donde las actividades giraban en torno a la disposición de la residencia, a los picos de trabajo, pues se iba haciendo. No, ahora las actividades giran en torno a la persona. La persona tiene decisión de decisión, ¿no? Hay comités, comité de familiares, comité de menús, ¿no? Que se hablaba de la comida también, pues en las residencias tienen comité de menús, donde los propios residentes eligen qué quieren comer, y si hay un plato que no les gusta, pues se elimina del menú y no vuelve a aparecer. Bueno, y en todo caso, como bien dices, Fernando y Teresa, al final se trata de ofrecer distintas opciones. Totalmente. No se trata de enfrentar, sino de ofrecer distintas opciones, y cada persona también es un mundo. O sea, no cada residencia, sino cada persona es un mundo, y se siente mejor en un lugar o en otro. Cerca de 1,5 millones de personas en nuestro país se encuentran en situación de dependencia. Cuando no se opta por la residencia, como estamos señalando, y el cuidado se realiza en el domicilio, el coste puede llegar a ser hasta de 16.000 euros al año si, por ejemplo, se opta por la teleasistencia y la ayuda al domicilio unos días a la semana. Algo inasumible para muchas familias, la verdad. Patricia Navarro nos amplía esta información. Buenas noches, Patricia. Vamos a verlo, Jesús. Buenas noches. Los datos revelan que 1 de cada 4 familias en España tiene a su cargo a una persona dependiente. En muchas ocasiones, el no poder asumir los gastos de un cuidador obliga a algunos miembros de la familia a dejar incluso de trabajar. Las ayudas económicas son pocas, y para acceder a ellas, en primer lugar, se deben superar todos los trámites para que se reconozca esa situación de dependencia. Una vez reconocida, las ayudas varían dependiendo del grado de dependencia y van desde los 180 euros al mes en el caso de un familiar con una persona a cargo de una dependencia moderada, hasta los 455 euros en el caso de familias que se encargan de los cuidados de personas con un grado 3, un grado de gran dependencia, donde se requiere una asistencia constante. Ayudas que los familiares denuncian, en muchos casos siguen siendo insuficientes. Teresa, inevitablemente tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de la ley de dependencia. Toca hablar cuando hablamos de personas mayores, ¿verdad? ¿Creéis que está funcionando? ¿Por qué no funciona? En el caso de que creéis que no funcione la ley de dependencia, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a asumir que tiene mucho margen de mejora. Vamos a trabajar desde ahí, ¿no? Está claro que la propuesta está muy bien. Sin una dotación económica la propuesta empieza a fallar. Sobre todo, ya lo estamos viendo, ¿no? Cuando el resultado es que queda en los hombros de las familias la carga económica y de trabajo de cuidados, ahí es donde vemos que tenemos un problema como sociedad. Porque el foco está en el derecho a ser cuidado, en el derecho a ser cuidada. Entonces, si la persona no lo está viendo garantizado, es que algo está fallando. Desde ahí necesitamos políticas que realmente integren, ¿no?, el sistema social y el sistema sanitario. Necesitamos una ley de dependencia que entienda que 180 euros al mes no son suficientes, ¿no? Y que entienda también que los cuidados no pueden quedar dentro del seno familiar por un montón de razones, porque hay familias diversas, porque hay personas mayores que no van a tener familia cuando se hagan mayores, y porque además las personas que históricamente han cuidado, que son las mujeres, quizá quieran trabajar en otra cosa, ¿no? Quizá, bueno, es otro, claro. Podría ser una opción, ¿no?, que quisieran trabajar en otra cosa, no cuidando a las personas, a las familiares mayores. O porque directamente no puedan, a lo mejor, ¿no? O quizá no pueden, ¿no? Pero necesitamos poder hacer todas esas conversaciones para entender que, una vez más, el foco está en el derecho que cada persona tiene a ser cuidada. Y entonces, como sociedad, ¿cómo articulamos eso? El deber de la administración, la responsabilidad de la comunidad, la responsabilidad de las entidades privadas. Esa es la conversación, eso es lo que tenemos que articular. ¿Fernando? Pues mira, en todo el tema social, por desgracia, en España somos muy dados a crear leyes muy buenas, pero sin el Excel detrás, ¿no?, sin los números detrás, ¿no? Entonces, en la ley de dependencia pues ha pasado eso, la ¿no? memoria económica. La memoria económica, se han olvidado de la memoria económica, ¿no? Entonces, sí que queda mucho recorrido por avanzar. Queda un recorrido importante por parte del Estado, que es financiar el 50% de la ley de la dependencia, como
marca la ley, que no se llega, me parece que está en un 30%, el resto lo aporta la comunidad autónoma que corresponda, ¿no? Claro, con las cifras, lo que decíamos antes, con esas cifras, con 350, 450 de máxima, porque no tiene por qué ser la máxima, 450 euros de máximo prestación a familiar por cuidar a un gran dependiente que necesita cuidados 24 horas. Eso es imposible, ¿no? Tiene que variar mucho la atención a domicilio, la atención profesional también a domicilio, no solamente la familiar, que también la atención de ayuda económica a empresa o a cuidador también es bajísima, ¿no? Entonces, con esos ratios económicos no podemos pensar en mantenernos en una vivienda, es imposible. O tienes una solvencia económica muy alta, que no es lo habitual, o tienes que buscar otros recursos. Perdóname si a lo mejor frivolizo un poco con esta cuestión, que es todo el tema de la tecnología puesta en conexión con las personas mayores. Hay países, Japón tiene un Ministerio de la Soledad y está trabajando mucho en la tecnología, el acompañamiento, y de nuevo, de verdad, os pido perdón por frivolizar, pero se habla del acompañamiento de robots para las personas mayores, ¿no? Creo que lo habéis oído. ¿Qué pensáis de todo esto? Cada vez que tenemos miedo negamos que las nuevas tecnologías o que los avances sociales puedan formar parte de nuestra vida, yo creo que nos cerramos, ¿no? Entonces, está claro que en principio todas las personas necesitamos un abrazo, contacto físico, contacto social. Sobre todo porque cuando hablamos de cuidado parece que la humanización, ¿no?, está muy en conexión con ese tema, ¿no? Pero también vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica. Obviamente. Y cada vez estamos más acostumbradas, las personas mayores, las personas jóvenes, a la tecnología. Entonces, una vez más, la respuesta es sí y también, ¿no? Articulemos una manera en la que cada quien o cada recurso, lo tecnológico y sobre todo lo humano, podamos dar lo mejor de nosotras, de nosotros, con el objetivo final de que las personas no se sientan solas, ¿no? Y sigan teniendo esa vida que les apetece vivir, que una vez más es a lo que vamos. Claro. Sí, indudablemente coincido. O sea, la tecnología tenemos que asumirla y está en el día a día, y la pandemia, una de las cosas positivas, de las pocas cosas positivas, es el poder tener la tecnología para comunicarnos, ¿no? En las residencias, gente de 80, 90 años aprendiendo a usar el WhatsApp y comunicándose por WhatsApp todos los días con sus familiares, ¿no? Por videoconferencia, ¿no? Y a un ritmo tremendamente rápido, o sea, aprendieron muy rápido. Claro, la tecnología lo que no tiene que ser el sustituto, tiene que ser un complemento, pero no el sustituto de la relación humana, de la caricia, del cuidado, porque eso es algo, la humanización que tú dices, es algo propio del ser humano, ¿no? Y lo que nos caracteriza, ¿no? En los últimos momentos de nuestra vida, pues queremos estar cerca de alguien, pero sí un complemento que no debemos cerrarnos a ello, porque nos facilita la comunicación con seres queridos que están muy lejos, nos facilita unas herramientas que tenemos que acoger. Habléis de soledad, cuando en estas respuestas que estáis lanzando, el tema de la soledad más bien no deseada, me refiero, ¿no? Estamos en un momento en que la soledad es más propia y se está haciendo más acuciante. Dicen que es una de las dolencias de nuestra sociedad del siglo XXI, no propia solo de las personas mayores, por cierto, ¿no?, sino también de otras capas generacionales, por los propios niños. Se habla de la soledad acompañada, ¿no?, de que cuando estás con los niños estás, pero no estás. Teresa. La Organización Mundial de la Salud dice directamente: la soledad no deseada es la pandemia del siglo XXI. Yo creo que esto lo afirmamos, ¿no? Efectivamente, puede ocurrir a cualquier edad, esto es claro, porque es un sentimiento de no pertenencia, de no sentir que se cuenta conmigo, que se me espera, que soy alguien para alguien, pero también es verdad que cuanto más mayor se hace una persona, más probable es que se pueda sentir sola, porque van faltando todas esas relaciones, o se van dificultando todas esas relaciones que te hacían sentir conectada, ¿no?, o que te hacían sentir perteneciendo a tu comunidad. Claramente es uno de los retos, ¿no? Cómo nos articulamos, ¿no? Cómo hacemos para que todo el mundo sienta que es alguien para alguien. Que sea, que sea sentirse útil y que no sea una carga económica, ¿no? Dice precisamente María Luisa Carcedo, en este encuentro al que hacía referencia anteriormente, que económicamente nuestros mayores han mejorado sustancialmente en la última década. Vamos a escucharlo. Pues a partir de ahí, a partir del 2006, el colectivo de mayores de 65 era el de mayor riesgo de pobreza, empieza a bajar bruscamente, asciende un poquitín en la época de la crisis financiera y está estabilizado, pero continúa siendo el colectivo con menor riesgo de pobreza.
Y este logro como sociedad española, tenemos que creérnoslo y perseverar en él. Hay, Fernando, una sensación, ¿no?, algunas veces por los propios mayores, por el resto, de que son una carga económica. ¿Cómo hacerles sentir más útil a las personas mayores precisamente para evitar esa etiqueta? Vinculándoles con la sociedad, o sea, programas de voluntariado, labores sociales, acompañamiento, hay muchas formas de vincularles, ¿no? Es cierto que ha subido las pensiones, ¿no?, pero todavía hay mucha pensión no contributiva en España de personas que viven solas y con una cantidad muy pequeñita, ¿no?, con lo cual eso hay que revisarlo. ¿Estás de acuerdo entonces con esa...? Estoy de acuerdo en que ha subido, porque indudablemente ha subido, pero todavía te queda una brecha muy grande, ¿no? A nuestra residencia, las residencias de Lares, somos residencias del ámbito no lucrativo, del ámbito social. Viene mucha gente que no puede ir que no tiene plaza pública, que sería el soporte habitual, digamos, que tendría que cubrir a estas personas, pero que no tiene capacidad económica suficiente para una residencia privada al uso, ¿no? Entonces, nosotros vemos esta realidad día a día, muchas personas con pensiones no contributivas que no pueden vivir solas en casa, no pueden, ¿no? Pues bueno, ¿qué forma de meter a estas personas en la sociedad? Pues actividades, por ejemplo, a nosotros, que estoy con Teresa, la pastoral para mayores, ¿no?, en las parroquias, ¿no? Es una forma muy positiva de que los mayores se inserten también en la sociedad, acompañen, eduquen a jóvenes, hagan visitas a otros mayores, ¿no? Tenemos mucho campo para... El envejecimiento activo, ¿no? La ciencia dice que la ciencia añade años a la vida, pero ¿cómo añadir vida a los años? Sí, ¿no? Esa es la cuestión. Esta es la cuestión, y antes de esta cuestión es cómo trabajamos o cómo hacemos para cambiar la mirada que tenemos hacia las personas mayores, porque yo digo 65 años, claro, y de repente lo que tenemos todas y todos en la cabeza es una persona muy enfermita. Pero luego, si lo aterrizamos bien, decimos, no, bueno, 65 años es una persona en plenas capacidades, claro, ¿no? Y ahí volvemos a lo de la heterogeneidad. Entonces, acompañar ese hacernos mayores en lo común, en sociedad, tiene que ver con eso, con darnos cuenta de que, siendo generalista, entre los 65 y los 80 años, ahí hay una cantidad de personas con una cantidad de recursos, de capacidades, de conocimientos que pueden y que están deseando devolver a la sociedad, porque está claro que una de las mayores necesidades que tenemos todas las personas, y las personas mayores también, es sentirnos útiles. Entonces, lo primero para darle vida a los años es realmente... darnos cuenta de lo edadistas que somos como sociedad, ¿no? Darnos cuenta de la discriminación, de esa mirada que todavía tenemos prejuiciosa y negativa hacia las personas mayores. Cuando podamos hacer ese cambio, nos daremos cuenta de que, bueno, en realidad tenemos un montón de personas con un montón, ¿no? Incluso entre los 80 y los 105 años. Tenemos un presidente de los Estados Unidos claro, con edad, porque no es lo mismo 80 años que 80 años tampoco, ¿no? También lo decíamos, entre los 80 y los 105 años hay vidas que tienen que ser contadas, hay historia que no tiene que ser olvidada, hay un montón de enseñanzas que niños, niñas, jóvenes, adultos necesitamos escuchar para no olvidar, para poder seguir construyendo una sociedad que realmente sea una sociedad de acogida donde todas cabemos, ¿no? Entonces, bueno, es que ese debate... Fernando, ¿cómo añadir vida a los años? Claro, vamos a ir terminando. Mira, enlazo con lo que está diciendo Teresa, que comentábamos antes. Aquí tiene mucho papel la administración, ¿no? La Carta pone, que lo comentábamos antes, ¿no?, derechos de los mayores y deberes de la sociedad. Y más que deberes de la sociedad, sería deberes de la administración. Los poderes, ¿no? públicos. Exactamente, porque la sociedad ya aporta mucho y el día a día de la sociedad es estar acompañando a los mayores, ¿no? Por ejemplo, hay muchos programas en administración pública, yo hablo de Madrid, la Universidad de Mayores, por ejemplo, ¿no?, donde inserta de repente a los mayores en ese conocimiento, y muchos mayores son propios titulares de dar esas clases, ¿no?, ese conocimiento de la persona mayor. Ningún mayor solo en Navidad que tenemos en Comunidad de Madrid en el ámbito residencial, donde se acoge con fondos públicos, por eso digo el deber de la administración, que es quien tiene la potestad y el poder de poder llevar esto adelante, con fondos públicos se coge a mayores que están en Madrid solos en este periodo pues muy sensible, donde hay mucha añoranza, mucho recuerdo, y de manera gratuita se inserta en las residencias de
Madrid, ¿no? En este caso en las residencias del Ares Madrid, ¿no? Ahí la Administración puede hacer mucho por dar valor a la vida, por dar calidad a la vida, aparte de que la sociedad tenemos que estar pendientes también de no arrinconar, de no abandonar a los mayores. Pues gracias Teresa, gracias Fernando, gracias por ayudar a las personas mayores que lo necesitan y que lo necesitaremos porque todos pasaremos por ahí y si no mal. Muchas gracias de verdad a los dos por acompañarnos esta noche y ahora en esta segunda parte trataremos de entender y buscar respuestas en la gran pregunta de estas últimas semanas. ¿Cómo responder a las demandas de los agricultores? ¿Cómo hacer justo y sostenible el sistema? Y si hay salida para el campo. Eso es lo que el ministro propone. Este ministro no puede seguir siendo ni un minuto más. Iremos a todas partes para defender lo nuestro. Necesitamos unos precios justos ya. Necesitamos unas cláusulas de espejo con los países extracomunitarios. Y no queremos guerra, no queremos nada, no queremos nada raro, queremos solo eso, que la gente esta, los profesionales de la televisión, que nos saquen ahí y que reivindiquemos algo. Seguimos movilizando porque la situación es muy dramática en el campo, en esta zona, y hasta que no nos hagan caso vamos a seguir. Pues para hablar de todo esto, de la agricultura, pero de una manera reflexionada, de una manera que podamos entender qué es lo que está pasando, tengo esta noche a José Luis Benítez, es el director general de la Federación Española del Vino, pero que hablaremos de muchos temas de la agricultura, no solo de vino, por supuesto, y a Gabriel Trenzados, que es el responsable, director general de Cooperativas Agroalimentarias en España. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, encantado. Gabriel. Buenas noches. Pues bueno, estamos viendo, ¿no?, que tenemos una revolución, diríamos, en la calle ahora mismo con la agricultura. La propia revolución que supuso la agricultura hace miles y miles de años fue un momento donde nos cambió la humanidad y yo me pregunto si la agricultura, en qué momento está y si la agricultura, después de todo esto, ¿qué nos va a quedar? José Luis. Bueno, es una pregunta muy general y muy difícil, pero que en realidad se contesta yo creo que precisamente por eso que has dicho tú, hace miles de años, ¿no? Se establece cuando el hombre pasa de ser nómada a sedentario y se empieza a cultivar la tierra y realmente es la base, por lo menos de la vida humana como la conocemos en todo el planeta, pero de manera especial desde luego en nuestra, vamos a decir, cultura occidental, ¿no? Con un montón de productos ligados a ella, dependiendo de dónde estés, en el norte, en el centro, en el sur de Europa, pues con una incidencia de unos y de otros. Pero sobre todo con un objetivo fundamental, que necesitamos producir alimentos para vivir, y eso está claro, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente, en la medida que las sociedades, esto es una opinión muy personal, se van sofisticando, se van haciendo más complejas, realmente las demandas son diferentes, pero esas demandas muchas veces, que pueden ser demandas políticas, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo y que además son en parte origen de estas protestas actualmente, las medioambientales de la Unión, pero luego como ciudadanos queremos proteger a toda costa el medio ambiente, por ejemplo. Queremos alimentos de buena calidad, magníficos, maravillosos, que no tengan impolutos, pero tampoco a lo mejor estamos dispuestos a pagar más y vamos, por lo menos en este país, siempre a los sitios donde se vende más barato y no hay diferenciación. Es decir, también yo creo que aquí no es una cuestión solo del campo, es una cuestión más compleja de la sociedad actual. Gabriel. Sí, si la agricultura muere, ¿qué queda? Bueno, la agricultura no va a morir. La cuestión es quién va a ser la agricultura, ¿no? Y este es el gran debate. Ha habido un éxodo rural en los últimos siglo y medio. Hemos pasado de poblaciones de 60-70% agricultores a ahora estamos apenas un 4% y el modelo está empezando a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos una presión climática. La cuestión es quién produce, cómo ocupamos el territorio y si la producción de alimentos, verdaderamente qué coste nos va a traer, porque esa es la gran pregunta actualmente. Y es un grito, lo que está pasando es un grito del sector diciendo, ojo, que nosotros no aguantamos más, se nos está exigiendo mucho más
y se puede romper el equilibrio. Porque cuando dices, Gabriel, quien produce, ¿podríamos pensar en algún momento, en un futuro, en una agricultura tecnológica? ¿Son las máquinas las que producen o generan alimentos más sintéticos? Ya existe eso de alguna manera, pero no hay nada puro. Y si eso puede pasar de aquí a un siglo, 2 siglos, pero el factor humano va a ser fundamental, porque necesitas profesionales. Incluso con la digitalización, si no hay profesionales, difícilmente va a funcionar bien. Y después tenemos que producir alimentos para, en los próximos años, 10.000 millones de personas. En la Unión Europea somos 450 millones de consumidores y es evidente que el cambio climático y las circunstancias de rentabilidad y de producción están provocando un cambio de modelo, y la cuestión es quién puede vivir de la agricultura hoy en día. Y esa es la presión, y muchas personas que ya no van a poder vivir han salido a la calle diciendo basta ya. Yo lo veo como una revolución, un grito de repensemos las cosas mejor. En ese basta ya, el pesimismo, si me permitís la expresión, de la agricultura viene de lejos, porque yo, que vengo de abuelos de la agricultura, siempre les he escuchado, bueno, la agricultura no va bien, la agricultura somos los últimos. ¿Qué ha pasado ahora para que se hayan organizado los agricultores y hayan generado esta protesta masiva en España? Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas que a lo mejor no pasan a todo el mundo por igual y ni son las mismas razones las que han hecho que un agricultor de Galicia salga a la calle que las que han hecho que un agricultor de Almería salga a la calle, ¿no? Digo, pasan muchas cosas que tienen que ver con las políticas que se están implantando, quizá a una velocidad más rápida de las que el campo puede asumir, pero también se habla de muchas cosas que la solución no es estrictamente agrícola, el relevo generacional, la falta de mano de obra. Yo creo que también ahí hay que hacer una reflexión, tanto el Estado como la Unión Europea, porque al final es que la política agraria común es un pilar de la Unión Europea, no hay que olvidarnos. O sea, muchas veces cuando hablamos de Bruselas, la Comisión, todo esto, parece que son los malos. Bueno, primero, no son los malos, son parte de nosotros. Claro. Luego, si son malos, nosotros también somos malos. Y segundo, yo creo que lo que también hay que hacer es adecuar o que vaya un poco de la mano la importancia política que tiene un sector, aunque no sea más que por el presupuesto que se le dedica, que es el 30% aproximadamente, con la importancia política, que es lo que a veces está fallando también, ¿no? Que parece que esto es un subproducto, pero luego, insisto, queremos comer, y en la pandemia, ¿no? Parecía que los agricultores eran héroes, y 4 años después ahora ya parece que no nos hacen falta casi, ni tanto ni tan calvo. Pues José Luis, precisamente para entender algunos conceptos básicos de estos que estás hablando, ¿no? De la PAC, y que estamos escuchando estos días, me gustaría conectar con José Luis Palma, que lo tenemos aquí. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de acompañaros un ratito. Muchas gracias. José Luis, en estos días venimos hablando mucho, y lo planteaba antes José Luis Benítez, de lo que es la política agraria común, de la PAC. ¿Qué es exactamente? A ver si nos lo puedes explicar, ¿qué es esto de la política agraria común, la PAC? Bueno, pues muy brevemente, y por ir al grano, la PAC es uno de los grandes pilares jurídicos de la Unión Europea. Es la política común más antigua, cumple 60 años ahora, de aplicación efectiva, y es la más costosa desde el punto de vista económico. Simultáneamente, y es algo que en las intervenciones que me han precedido, Gabriel y José Luis, se ha puesto de manifiesto, y en las manifestaciones que estamos viendo en pantalla de los agricultores, que tienen mucho de razón, subyace, y es que es la más compleja jurídicamente de todo el entramado normativo de la Unión Europea, que ya de por sí es muy complejo. Por ahí viene alguna parte de esas quejas bastante fundadas en que hay un complejo normativo excepcionalmente grande que gravita sobre la política agrícola, que es muy difícil de ejecutar de un modo continuado y eficiente, pero que evidentemente nos ha convertido en el referente mundial en seguridad alimentaria. Evidentemente es el producto, y hemos llegado aquí gracias a esta complejidad, pero esta complejidad desde luego ahora es abrumadora, ¿no? Y ahí hay gran parte de esa crítica que estamos viendo. Y José Luis, parte de esa crítica que dices es porque se reparte mal, al margen de este complejo jurídico que tiene, se reparte mal. ¿Cuánto reciben, no sé si ese dato lo podemos saber, cuánto reciben nuestros agricultores españoles aproximadamente?
Nuestros agricultores reciben una parte muy importante del PIB agrario, llega de la Unión Europea, unos porcentajes bastante elevados, pero sobre todo están condicionados a una serie de actuaciones porque es una política subvencional. Vamos a ver, el hecho de que haya subvenciones conlleva automáticamente la necesidad de control. Se quejan los agricultores con mucha razón de que son controles muy rigurosos, muy meticulosos, intensos, que les obligan a grandes cargas. Pero también tenemos que ver que es que gracias a ellos, a estas subvenciones, hay un desarrollo del sector agrario como no lo ha habido antes. Y se daba un dato antes que yo destaco. A mediados de los años 50 del siglo pasado, que es hace medio siglo y poco más de la mitad de la población activa agraria, más de la mitad estaba dedicada a la agricultura. Ahora apenas está en torno al 2%. Esta salida de una masa enorme de personal del campo, no solamente por lo que ahora se llama la España vaciada, sino sobre todo en los años 70 por el éxodo rural, ha propiciado un cambio de paradigma en un periodo muy corto. Y esto tiene mucho que ver con que el hecho de que haya ahora mismo una gran cantidad de dinero que se recibe de la Unión Europea es porque el sector se ha profesionalizado y ha mantenido un nivel de producción y de sofisticación y de complejidad extremadamente elevado gracias a ese gran aporte de dinero y gracias a que lo que están quedando en el campo español son los más profesionales, se está concentrando, pero hay un cambio de ciclo y eso es también parte del problema. José Luis, para terminar, dices que hay unos requisitos, que hay muchas exigencias, es verdad, los agricultores lo ponen de manifiesto, y al mismo tiempo dicen, bueno, pero claro, es que en otros países todo está más relajado. Hablaban, por ejemplo, hemos escuchado estos días que en Italia, ¿no?, se utilizaban paneles de olivos para que nos dijeran decían en Italia que tenían más producción de olivares y que por tanto recibían más dinero. ¿Todo eso es mito, es realidad? ¿Qué hay de todo esto? Hubo algo de eso en el pasado. Lo cierto es que precisamente gracias a estas situaciones, sean o no reales, que en alguna medida lo son, la actualidad es un complejo entramado de controles de la Unión Europea y los gobiernos nacionales sobre el sector primario, sea el aceite, sea el vino, sean todos los que reciben algún tipo de subvenciones, precisamente para evitar esos fraudes, pero claro, simultáneamente conllevando un elevado nivel de cargas administrativas. Pues José Luis, muchísimas gracias, buenas noches y gracias por aclararnos mínimamente estos conceptos. Muchas gracias, de verdad. Y a vosotros. Hasta luego. José Luis, tú vas mucho a Bruselas, tienes que negociar con la Unión Europea. José Luis Palma nos hablaba de una buena parte del porcentaje de la Unión Europea que va destinado a los agricultores y al mismo tiempo los agricultores te dicen que los números no les salen, que están en pérdidas. ¿Se reparte mal? ¿Qué es lo que ocurre exactamente entonces? Bueno, yo creo que al final tiene que ver con lo que el consumidor está dispuesto a pagar por los productos, fundamentalmente. Para mí es... y cómo los elaboradores, cuando no se trata de productos que se venden directamente frescos, pero también siempre hay intermediarios, son capaces de valorizar ese producto para que se venda más caro, ¿no? Yo siempre, perdón que vaya a mi sector particular, pero siempre hemos dicho que será imposible hacer una retribución justa del precio de la uva si la botella de vino no se vende en un lineal en cualquier ciudad del mundo o en un restaurante a un precio elevado, ¿no? Ese es uno de los problemas. A veces también eso tiene mucho que ver con la manera de entender la transformación, pero también el transformador tiene que entender que sin una uva de calidad bien pagada no se puede llegar. Pero se está avanzando en cosas que parece que no. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se aprobó la ley de la cadena alimentaria, que para nosotros como sector vitivinícola, como bodegas, no es perfecta, adolece de ciertas cosas que hemos trasladado reiteradamente al Ministerio, pero es un paso lógico, pero tan lógico que yo me acuerdo que yo entonces no trabajaba en la Federación Española del Vino, trabajaba en Rioja y me preguntaron en mi junta directiva, dice, ¿tú que vas a la Federación? Entonces venía aquí, ¿cómo lo ves? Y dije, hombre, pues que a mí me daría vergüenza que en el siglo XXI tenga que venir un gobierno a decirme que tengo que poner un contrato diciendo que tengo que pagar la uva a un precio. Digo, es que, vamos a ver, nadie compra y vende sin saber los precios.
pero yo creo que eso hay que hacerlo efectivamente bien, con lógica, con sentido común y aplicarlo de la misma manera. Entonces, eso pues ha pasado tan solo 10 años desde que se aprobó. Los efectos también irán llegando, pero la gente quiere que todo cambie más rápido, pero insisto, al final puedes poner una ley, pero si tú al final no vendes el producto, pues se acabará parando en algún sitio, ¿no? Para mí lo primordial, perdona, es esa parte, ser capaces de vender, de comercializar. Vamos a hablar de esto, de la cadena alimentaria, porque el circuito agrícola en el que se van sumando intermediarios, como dice José Luis, hasta que el producto llega a la mesa, se dice que es uno de los elementos esenciales del problema, puesto que el agricultor se lo paga el producto incluso por debajo del coste de producción y posteriormente se vende en el mercado por un precio exponencialmente elevado. Patricia Navarro nos pone algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de ese encarecimiento, Jesús, del campo a la mesa. El kilo de limones, por ejemplo, se paga en origen a los agricultores. Aquí lo tenemos a 0,20 euros el kilo, pero en el supermercado los consumidores lo compramos a 1,96, es decir, 880% más caro. Otro ejemplo, los plátanos en origen a los agricultores se les paga 0,27 euros, pero en el supermercado nosotros podemos llegar a encontrar el kilo de plátanos, por ejemplo, a 2,25 y esto supone un 733% más caros y hasta un 456% más caro encontramos, por ejemplo, en el supermercado el kilo de ajos, por el que el agricultor recibe en origen 1,18 €, pero nosotros al encontrarlo en el súper, ese mismo kilo lo pagamos a 6,56. Estos son solo 3 ejemplos, los más gráficos, Jesús, que hemos encontrado, pero lo cierto es que esta diferencia se da en todos los productos que van del campo al supermercado y del supermercado a nuestra mesa. Gabriel, como dice Patricia, estos son solo 3 ejemplos desde tu atalaya, ¿no? Como director general de Cooperativas Agroalimentarias en España. Estas cifras, estos ejemplos que nos está señalando Patricia, ¿esto es extrapolable? ¿Esto es así? Porque si fuera así, ciertamente las razones de protesta de los agricultores están muy justificadas en ese sentido. Son así los dos extremos, efectivamente. El precio del productor y el precio del supermercado obvia muchos eslabones intermedios. Lo que sí es cierto es que a lo mejor no hay esa transparencia en el mercado y necesitamos más datos. Pero dentro, en la cadena, muchas veces la logística, la tecnología que se utiliza, las cadenas de distribución, hay mucho más costes que el propio producto en sí. Es decir, en un producto fresco, la gente piensa, pues una naranja cojo del árbol y me llega al supermercado. No, una naranja pasa por un centro donde hay muchas personas trabajando, donde se calibra con una máquina que es una calibradora que le hace 300 fotos a una naranja para saber el calibre que tiene. Es decir, todo esto tiene su coste. Y hay que conservarla. Hay que conservarla, tiene que llegar a Alemania, tiene que llegar a cualquier sitio y por tanto esos son unos costes importantes. Pero dicho esto, el agricultor siempre se ha organizado en cooperativas precisamente para captar ese valor que no capta de solo su producción y por tanto está organizado desde hace más de 100 años porque es una forma empresarial muy reconocida y muy extendida. Lo que es cierto es que produce tensión en el sector y esa falta de transparencia cuando uno no tiene rentabilidad pues llama a decir, ojo, aquí tenemos que ver qué es lo que pasa porque no me salen las cuentas. Y yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer en la transparencia. Como dice José Luis, es muy difícil con una ley ponerle coto al mercado, porque el mercado es un mercado abierto, europeo, muchas veces en condiciones de deslealtad por las importaciones y estos problemas jurídicos, ¿no?, de las formas de producir europeas y de fuera, y yo creo que ahí es donde hay que trabajar, en cómo valorizar el papel de la agricultura. ¿Y todo esto que dices, Gabriel, lo favorecería más si impulsásemos un comercio de proximidad o esto es más falacia que otra cosa? Bueno, es que yo... Vosotros que estáis en el día a día. Vamos a ver, el comercio de proximidad puede tener una parte lógica y de hecho, fijaros, en Francia cualquier pequeño pueblo tiene su mercado semanal y funciona, cosa que aquí cada vez ha desaparecido más. Al final, cuando hay mercado semanal, son las mismas furgonetas que van recorriendo una zona más amplia, ¿no? Y que tampoco es en sí mismo es un mercado de proximidad, sino casi es tiendas que han desaparecido y que aparecen vía ese mercadillo, digamos. Yo solo voy a decir una cosa, la producción agroalimentaria, si existe en la Unión Europea, es porque es netamente exportadora, no solo es lo que nos comemos, también es lo que vendemos. Claro. Si todo fuera de proximidad, no sé qué íbamos a vender y a quién se lo íbamos a vender. Entonces, yo qué sé, los plátanos de proximidad no pueden ser, se producen en Canarias, en el caso de nuestro país. A ver ¿qué hacemos? ¿Que se los coman todos los canarios o podemos comer plátanos en Madrid y en Barcelona? O sea,
Es muy relativo, estoy ¿verdad? de alguna manera siendo un poco sarcástico con el tema, pero es así. porque yo creo que hay una parte que tiene sentido, que el consumidor valora, pero que luego también... Y que si es una forma, sobre todo, que el consumidor valorice, esté dispuesto a pagar más, etcétera, está muy bien. Igual el restaurante que dice que utiliza ese producto de la huerta cercana, pues también está muy bien. Que pone en valor los productos de su tierra, está muy bien. Pero insisto, no nos olvidemos que en Almería se producen tomates para toda Europa, pepinos para toda Europa, calabacines para toda Europa, o más sitios, ¿no? Y eso es una parte de nuestra economía y de nuestra necesidad. Entonces yo creo que es fundamental. Y ahí también se explican muchas veces todos los movimientos. Hay que tener cuidado con, evidentemente, hablaba antes, ¿no?, en las imágenes que poníais, hablaba de las cláusulas espejo, por ejemplo. Es un tema complicado porque precisamente el libre comercio garantiza también el movimiento de mercancías y el desarrollo, etcétera. O sea, es decir, que un productor vitivinícola en la Ribeira Sacra pueda vender su vino en Estados Unidos o en Alemania, pues está favorecido también por un comercio abierto, si no... Pasa que también eso, José Luis, tiene sus problemas de competencia, si me permitís, desleal, ¿no? Pues todo lo que están hablando de productos de Marruecos que vienen, en fin, o de otros países. ¿No? Pero claro, igual que en España vendemos los tomates a Alemania porque nuestra mano de obra seguramente es más barata, no solo las condiciones climatológicas, también normal que en otros países menos desarrollados la mano de obra sea más barata. Al final toda esta cuestión de la cadena y de la competencia desleal es algo que está ahí, es una de las cuestiones del gran debate, porque en los acuerdos internacionales... Es una de las cuestiones de la protesta, ¿no? Sí, también, ¿no? Básicamente en la Unión Europea pasa una cosa, se negocia a nivel de la Unión Europea, pero una vez que hay un acuerdo firmado, es cada país quien es el encargado de aplicarlo. Eso produce una serie de distorsiones porque la Unión Europea no está integrado a la hora de atraer esos beneficios que supuestamente ha conseguido de la negociación. Una negociación que a veces que deja el sector agrario de lado o lo intercambia por otros sectores como es el de servicios o bienes industriales. Yo creo que eso es jugar también un poco con el abastecimiento alimentario, con la seguridad de tener unos productos de calidad a buenos precios, o tendremos productos más caros y con menos calidad o menos controlables. Eso es un aspecto importante. Yo sí quisiera apuntar una cosa, porque se ha hablado varias veces de que el presupuesto es muy alto y que la política es cara. La política agraria comunitaria realmente supone muy poco del gasto público. La Unión Europea nos cuesta un 2% del gasto público total que nos gastamos todos los contribuyentes, un 2%. Por tanto, la política agraria nos cuesta un 0,60% del gasto público total. Lo que pasa que como la Unión Europea es la que se gasta el dinero y solo tiene esa política absolutamente europeizada, pues da ese vértigo, esa sensación es un 30%, del 30%. Y además esta política tiene un objetivo muy claro. Aparte de financiar al sector agrícola, es conseguir unos precios de la alimentación razonables. Y ese equilibrio mucho nos tememos que se puede estar perdiendo. Y no solo unos precios, sino me atrevería a decir que también una independencia y un mantenimiento de una actividad fundamental y tradicional en nuestra cultura, como decía al principio. Una cuestión que yo creo, vamos, y me la confirmaréis vosotros, que también se está planteando en la protesta, es esa compatibilidad entre todo lo que supone la Agenda 2030, ¿no?, todas las exigencias medioambientales y el modo de llevar a cabo la agricultura tradicional. ¿Cómo compatibilizar todo esto? Si es que es compatible, no lo sé. Pues a eso me refería al principio. Bueno, primero la Agenda 2030 tiene unos objetivos globales, protección del medio ambiente, que es algo que posiblemente reclamamos si necesitamos todos los ciudadanos europeos, ¿no?, para poder seguir viviendo en Europa. Dicho lo cual, hay velocidades de aplicación y también hay disfunciones políticas, porque claro, cuando resulta que esa política o muchas de las políticas relacionadas con la Agenda 2030 van a afectar a un sector como es el agroalimentario, se están llevando desde otras secciones que no tienen vamos a llamarlo, de la Comisión, del Gobierno Comunitario, que no tienen nada que ver con el agrícola, o el agrícola no es capaz de imponer su voz porque no tiene fuerza política dentro, pues ahí también se van a producir distorsiones. Entonces, a lo mejor se están produciendo unas exigencias a futuro, o se quieren poner, porque tampoco, seamos realistas, ha habido un desarrollo concreto, lo comentábamos antes Gabriel y yo, de una legislación que se aplique ya, pero sí que unos horizontes y unas pautas, pero claro, que están a lo mejor dejando de lado o no haciendo caso suficiente
sino dejando de lado a este sector y a estas políticas, ¿no? Entonces también lo que haría falta es un poco de unión, y a veces pasa también porque ya no es la Comisión, es el Parlamento que elegimos todos también, que tiene, por supuesto, lógicamente, que como cualquier tiene, Parlamento, muchas ideologías diferentes, y todo esto también tiene un componente ideológico, y cuando digo un componente ideológico no digo ni derecha, ni izquierda, ni centro, ideológico. Y por lo tanto, esa ideología pues ya se atiende más a la ideología que a la razón, a la motivación. Yo creo que lo que deberíamos aspirar es que se pensara más en una imbricación ordenada de todos estos factores, de todos estos actores, mejor dicho, que para que las cosas se desarrollen con normalidad y no se quieran aplicar políticas, por ejemplo, muy rápido, que a los ciudadanos no nos da tiempo. Esto es aplicable para la agricultura y para todo. ¿Qué falta, Gabriel, para esa imbricación ordenada que dice José Luis? Faltan varias cosas. Diálogo sobre todo. Llevamos 5 años que en la Comisión Europea es muy difícil hablar con la Dirección General de Medio Ambiente. Aquí transición ecológica pues no ha tenido bien a recibir al sector, casi nunca, yo creo, a nosotros nunca, y por supuesto vamos a ser los encargados de aplicar todas estas regulamentaciones medioambientales para conseguir los objetivos. Tenemos unos objetivos que han sido acordados políticamente, pero no hay estudios de impacto, no hay estudios de factibilidad, de practicabilidad, y claro, nosotros claro que queremos la sostenibilidad, vivimos del campo, vivimos la sequía, nuestros productores viven esa angustia, y por tanto dice, bueno, vamos a hacerlo con tiempo, con dinero, y si son bienes públicos que no paga el mercado, que por ahora no los paga, pues tenemos que estar dispuestos a hacer o sacrificios en políticas de control de importaciones para mantener el valor, o sencillamente financiarlo. Así de claro, coherencia entre políticas. No podemos ser muy exigentes aquí y después dejar pasar en frontera. Somos muy flexibles para ayudar a terceros países. Supongo que nuestros espectadores estén preguntando, bueno, todo esto está muy bien, es un análisis profundo sobre muchas cuestiones técnicas, pero lo bien cierto es que nuestros jóvenes no quieren el campo, ¿no? Los jóvenes se están yendo del campo. Yo diría que los jóvenes no quieren muchas cosas, no solo el campo. O sea, los jóvenes están acostumbrados a vivir mucho mejor que vivíamos nosotros, y nosotros muchísimo mejor que vivían nuestros padres, y todo eso tiene un impacto en ciertas actividades, pero yo creo que también hay jóvenes en el campo y volverán, igual que hay jóvenes que están volviendo a ciudades más pequeñas, a pueblos, incluso a trabajar de otras cosas que no tienen nada que ver con el campo, porque bueno, pues todo tiene también su evolución. Sus ciclos y sus soluciones. Sus ciclos y sus soluciones. Hombre, yo creo que hay que apoyar, y las políticas agrarias, la política agraria común también va buscando eso, la incorporación de los jóvenes, la ayuda a los jóvenes, que suelen tener más ayudas que los más mayores. Es decir, yo creo que esos mecanismos más o menos existen y se aplican. Otra cuestión, efectivamente, es que si tú eres joven, estás en un pueblo y ves que no hay un horizonte con lo que se está cultivando allí, sea viñedo, olivar o manzanas, pues claro, dices, lo abandono. Y ese sí que es el problema, pero como bien decía Gabriel, aquí hace falta más diálogo. Luego no puede ser, y quiero meter esta morcilla, si me permite la expresión, claro, porque hablaba de medio ambiente, pero no nos olvidemos de la parte de sanidad. Por ejemplo, ahora mismo se estaba debatiendo, se va a parar en la Comisión Europea lo que llaman Sustainable Food Systems, es decir, vamos a hablar de sistemas alimentarios sostenibles para el futuro, que va a marcar las próximas políticas agrarias. Yo diría, ¿eso quién lo debería llevar? Pues hombre, la Comisión de Agricultura, de acuerdo quizá con la de Medio Ambiente, y por supuesto también de acuerdo con la parte de seguridad alimentaria, de sanidad. Pues no, lo lidera sanidad. No. Lo que es fundamental, lo estabais comentando de manera más expresa o más tácita, es la importancia de no ideologizar estas cuestiones, ¿no? Porque al final la ideologización pues lleva a esa falta de diálogo a la que te estás refiriendo, ¿no, Gabriel? Bueno, lo de los jóvenes, los que han salido ahora son jóvenes, que no ven futuro, porque los que se están retirando tienen menos fuerzas para todo. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Esto es la revolución de la cual hablabas al principio. El problema en el campo viene de largo. Tenemos que conseguir que los jóvenes entiendan que tienen futuro, pero también tenemos que hacerles las cosas fáciles. Esto es una cosa de política agraria y, como decía José Luis, de muchas otras cuestiones. Pero sobre todo el grito del joven, es decir, podrán ser lo que sea, más revolucionarios porque son jóvenes, pero hay que escucharles, porque ellos no van a sentir en su cabeza lo que sintieron sus abuelos y sus padres. Claro. Y por tanto tenemos que darles su propio espacio, formarles muy bien y darles que se expresen, pero que también se les tiene que formar para que también sepan crear sus caminos. Y las cooperativas lo tenemos claro, llevamos muchos años trabajando en jóvenes, sabemos que 40 años sin trabajar no lo vamos a resolver en 2, pero las cooperativas sin personas no somos nadie. Y creemos además
que el campo sin personas no va a ser lo mismo, se podrá producir, pero tendremos un grave problema en las zonas rurales. Y han sido un grandísimo ejemplo histórico en el campo las cooperativas. Pues José Luis, Gabriel, muchísimas gracias, de verdad muchas gracias a los dos por ayudarnos a entender un poco más todo este problema del campo. El próximo sábado les esperamos de nuevo aquí, a esta misma hora, para hablar, en este caso, del revisionismo histórico y artístico con dos extraordinarios artistas y personas de la cultura. Y nos acompañará también Federico Trillo. Hasta entonces, feliz semana, muy buenas noches.